siempre ha sido como muy difícil tratar de pues, romper esa barrera entre creativo y sostenibilidad y Orange Economy. Yo sí fui a tocar la puerta, ¿sabes? Como yo tengo esto, siento que podemos hacer algo, quiero construir un taller, no tengo los medios, ¿cómo le hago? Ustedes me tienen que enseñar cómo hacerlo. Esta pieza se tiene que ver así, esta pieza necesita este cuello, necesita este, ¿no? Como esta apertura. Hay diferentes niveles de, ¿no? De acercarse hacia la producción de alguien más, tomarla y representarla, ¿no? Y entregarla. Eso es lo que haces en una exhibición también. Tomar la producción de alguien más, perfilarla y ver qué ángulo le vas a dar para que la gente lo pueda aprender mejor. Desarrollar una técnica, ¿no? Porque también es una cosa de, es una cuestión de oficio, de técnica, de conocimiento y de sensibilidad. Regina Pozo es curadora independiente enfocada a la interpretación cultural a través del diseño y la arquitectura. De 2008 a 2015 se desempeñó como directora y curadora en jefe de Archivo de Diseño y Arquitectura, una fundación privada establecida por Fernando Romero y Sumaya Slim de Romero, dedicados a coleccionar, exponer y repensar el diseño en sus diversas modalidades. A través de la investigación y la adquisición deliberada, la colección creció a más de 3.000 piezas con un rico programa de exposiciones y actividades comunitarias. Archivo se consolidó como una institución única y pionera en México y como un referente para la comunidad de arquitectura y diseño a nivel internacional. Regina fundó su propia oficina de proyectos donde trabaja como consultora para coleccionistas privados, iCollection, e instituciones y plataformas culturales como el British Council, así como varios estudios de diseño en México, como el de Paola Calzada, Iñaki Echeverría, alrededor del mundo, como Passau Futuro de Portugal y Arsenal Contemporary en Canadá. Es fundadora y directora creativa del proyecto de diseño colaborativo y marca Texture, enfocado en preservar el diseño mexicano y las técnicas artesanales ancestrales, así como capacitar una nueva generación de artesanos para producir la obra. Tiene una licenciatura en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Historia del Arte con especialidad en estudios curatoriales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como uno de los pocos mexicanos en diseño mexicano, Regina ha sido integral en la institucionalización de las tradiciones sonoras contemporáneas de México. Su enfoque transdisciplinario y su dedicación a los artistas emergentes y los sonidos auténticos de la escena local de México hacen de Regina una figura preeminente en el paisaje contemporáneo de América Latina. Regina, muchas gracias por acompañarnos y te tengo que hacer la primera pregunta. ¿Quién es Regina? ¿Quién es Regina Pozo? ¿Y qué la hace diferente de los profesionales en tu segmento de actuación? Qué difícil es hablar de uno mismo, la verdad. Pues Regina Pozo es una persona profesionista que se ha dedicado pues más de 10 años ya. Yo creo que ya llevo, digo, no por ventilar mi edad, pero como unos 13, 14 años dedicándome a la investigación del diseño industrial. Desde la carrera o casi saliendo de la carrera entendí que mi plano está un poco más inclinado hacia el diseño. Estudié historia del arte en la Ibero y saliendo de la carrera en algunas clases de arte contemporáneo, de repente me di cuenta que el arte contemporáneo obedecía a ciertas dinámicas y políticas de las cuales yo no era, o sea, sí me di cuenta, ¿no? Se me revelaron en ese momento como joven y dije, híjole, no sé si quiero verdaderamente participar en ese ámbito que es pues, muy competido y que tiene ciertas cuestiones que no me llamaban tanto la atención y mientras tanto el diseño era como un campo bastante nuevo, inexplorado, desde el plano de vista reflexivo, no tanto del plano práctico. Y como historiadora del arte básicamente empecé a hacer investigación, reflexión acerca de lo que es
y lo que era el diseño industrial en nuestro país en esos momentos en donde apenas como que el diseño industrial estaba empezando a agarrar pues como un posicionamiento dentro de su contemporaneidad, ¿no? O sea, estamos haciendo diseño contemporáneo, pero no entendemos muy bien quiénes somos. La marca de diseño hecho en México, diseño mexicano, todavía no tenía la relevancia que tiene, ¿no? 10 años hasta el día de hoy, y creo que pues no me equivoqué. Siento que a partir de los proyectos en los que empecé a colaborar, tuve suerte de ser invitada para colaborar, como fue el caso de Archivo de Diseño y Arquitectura, pues no hubo mejor laboratorio y mejor espacio para entonces empezar a tratar de sensibilizar al público a la importancia del diseño dentro de nuestra vida diaria, que básicamente pues eso fue lo que marcamos como la misión de este pequeño espacio que se llamó Archivo, Diseño y Arquitectura, en donde entré como una joven de 23 años a un puesto de, ¿no? como de responsabilidad bastante elevado, y que estuve 7 años dentro de una institución privada, una fundación privada, digamos, una pequeña organización apoyada por un patrón, ¿no? que pone los recursos para que entonces pudiéramos empezar a generar cultura acerca o alrededor del diseño, ¿no? ¿Qué es lo que es el diseño? ¿Cuál es el ABC del diseño? Un público que no está tan familiarizado con el diseño. Y creo que es gracias a ese espacio que pude tener pues como una beca de investigación y de, ¿no? de estudio durante tantos años, en donde pude hacer mucha investigación y pues cumplir con esas 10.000 horas, ¿no? Que me acuerdo de las 10.000 horas que tú me platicabas en esos momentos cuando nos conocimos. Alguien llega a ser un experto después de 1.000, ¿no? 10.000 horas de haber, de dedicarse a su segmento o a su profesión, etcétera. Y creo que fue dentro del archivo que logré llegar como a ese nivel de profundidad necesario para convertirse como en pues no un referente, pero en una persona que está abonando al campo, ¿no? A partir de su Claro. ejercicio profesional. Y pues creo que ahí empezó pues mi trayectoria como curadora de diseño, que así es como me reconozco finalmente. Oye, Regina, ¿qué hace una curadora? Uno de los temas más interesantes al entrar en contacto contigo, porque entendí que después de ver una exposición, porque por lo general la gente que estamos en el ámbito pues de la creatividad, del arte, de la expresión a través del diseño, podemos reconocer que una exposición está ahí y simplemente uno va y la consume. Pero cuando a mí me tocó vivirla contigo, vi todo lo que había detrás. Pero uno de los aspectos más interesantes fue este concepto de curar. Me gustaría que nos llevaras por ahí. ¿Qué hace una curadora? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál tiene que ser el bagaje que tiene que tener una curadora? Porque parece un ámbito sencillo, ¿no? Pero en realidad no lo es. Pues creo que primero de nada entra dentro de un plano intelectual, ¿no? Un curador es un intelectual que genera conocimiento a partir de las relaciones que puede articular dentro de textos, dentro de espacios de museos. O sea, las exhibiciones que vamos y vemos en un museo son proyectos que tardan 5 años en cuajarse, 8 años, 10 años de liazones, de, ¿no? investigaciones en archivos. O sea, básicamente un curador lo que hace es tratar de involucrarse dentro de ciertos, pues yo diría archivos, porque sí somos, ¿no? Es gente que se dedica a estudiar libros, textos, obras de arte, objetos de diseño, para poder revelar puntos en específico de interés del curador o de la institución, ¿no? También, porque pues igual puedes trabajar para un museo y ese museo tiene líneas de investigación específicas por las cuales se reconocen o o se caracterizan básicamente dentro de, ¿no? estos espectros. Yo no trabajo como un curador institucional, digamos un curador de museo, yo trabajo como un curador dentro de una institución privada. Y entonces un poco era tratar de conciliar mis intereses como investigadora, ¿no? como joven investigadora haciendo investigación sobre diseño industrial en México, pero también con las visiones de mi patrono, que en ese momento era Fernando Romero, que para quien no conozca a Fernando Romero,
Es el arquitecto del Museo Sumaya, el arquitecto de Plaza Carso, el arquitecto del reciente extinto aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces era conciliar las visiones acerca, ¿no? O sea, Fernando tiene el interés de promover el diseño en nuestro país, pero a través de qué ejercicios vamos a, ¿no? Vamos a hablar acerca del diseño en nuestro país. Y es así como empezamos a generar esta, ¿no? Como línea de discusión en donde era un laboratorio experimental bastante abierto y muy vibrante, en donde invitábamos a distintos profesionales de distintos campos, curadores de arte contemporáneo, curadores de diseño, como Cecilia León de la Barra, o gente que invitábamos adentro de nuestro ámbito para poder eh, hablar acerca de lo que es diseño industrial. Oye, cuando estuviste en el archivo, Regina, ¿por qué te vinculabas con pues yo lo vi como un, pues, grupo de diseñadores industriales, diseñadores de moda? eh, Juntos estuvimos interactuando en algunas sesiones, pero lo que me pareció muy rico era que estuvieras en esta, pues, conversación constante. Supongo que lo hacías para enriquecerte, pero dentro de las cosas que tú hiciste dentro de archivo, también tenías las ganas de que ellos pudieran posicionarse. ¿Cómo se gestó en aquel momento este apoyo que hizo Archivo para todas estas personas que estaban haciendo diseño? Pues creo que parte de la generación de cultura en el ámbito del diseño requería en ese momento la profesionalización de los creativos en el campo. Entonces, en esa ocasión tuvimos, ¿no? El ejercicio que te refieres fue algo que venía del Instituto Nacional del Emprendedor. Hicimos una serie de talleres y cuestiones que trataban de atender las partes de negocio, ¿no? De estas pequeñas infraestructuras. Muchas de ellas no viven al día de hoy, ¿no? Y siempre ha Claro. sido como muy difícil tratar de pues, romper esa barrera entre creativo y sostenibilidad y Orange Economy, como que todos esos conceptos no existían cuando yo empecé o no estaban como tan a flor de piel dentro de la comunidad creativa en México. Entonces, pues mucho de la bondad de estos espacios es que existen los recursos para podérselos dedicar a los profesionales en distintos ámbitos. Yo me acuerdo que hacía, creo que eran martes o jueves de CVs, ¿no? Y entonces pues, me llegaban como tantas referencias y tanto material de la comunidad de diseño cuando estás en un punto, ¿no? Como un director de una institución de esa manera y me daba cuenta de las carencias que muchas de estas instituciones educativas, ¿no? Presentaban al momento de que la gente pide trabajo, del momento en que la gente picha sus proyectos, etcétera, que pues de repente habría unas sesiones de consulting, digamos, ¿no? Tráete tus portafolios y tráete tus CVs y te ayudamos aquí como joven profesionista a tratar de ir como mejorando la calidad de las propuestas, ¿no? De lo que podemos nosotros encontrar, porque digo, deficiencias educativas sabemos que hay y que existen, entonces, ¿cómo podemos atender esto un poquito más? ¿O qué es lo que nosotros podemos ofrecer? ¿O qué es lo que yo puedo ofrecer para que entonces el gremio, sobre todo joven, porque en ese momento nuestro público eran muchísimos estudiantes de diseño recién graduados, gente que venía del extranjero a tratar de hacer internships aquí en México, etcétera, para ver cómo podemos ir desarrollando la conversación y llevarla a un plano un poco con mejores estándares, ¿no? De calidad, pero también de ejercicio profesional, que al final eso es, creo que a lo que me dediqué mucho tiempo mientras estuve como gestora, básicamente, de este espacio. Claro. Oye, en aquel momento una de las disertaciones más interesantes, y lo digo en serio, con respecto a Orange Economy, la oí de ti. Decías en aquel momento que uno de los estados, de los países que más habían abonado porque los esfuerzos culturales tuvieran retribución económica y encontrar una fórmula era Reino Unido.
pues era un país de avanzada en relación a lo que hacíamos en México. Al día de hoy, ¿qué es lo que piensas? ¿Sigue siendo Reino Unido un referente? Nosotros hemos dado pasos hacia adelante. No podíamos hablar de una dinámica de Orange Economy en México. ¿Qué es lo que piensas? Pues justo cuando uno de los últimos proyectos que me tocó gestionar dentro del archivo y que finalmente concreté de manera individual, ya como curador independiente, fue trabajar los ejercicios del área de diseño para el año binacional UK-México a través del British Council. Entonces un poco era tratar de contrastar, ¿no? Un poco en qué estado está la conversación aquí en México en contra o a la par, o cómo podemos nutrir nuestras conversaciones al momento de estar haciendo estos ejercicios de intercambio cultural. Y resultó en un libro muy bonito que se llama Do, Flex, Test, en donde es un pequeño journal, en donde invito a un despacho de arquitectos en México, un despacho de arquitectos en el Reino Unido, un artista conceptual en México, artista conceptual en el Reino Unido, un despacho de diseño, despacho, ¿no? El aquí y allá, haciéndoles exactamente las mismas preguntas. ¿Qué te posibilita tu contexto? ¿Qué te restringe tu contexto? ¿Qué materiales? ¿No? Como una cosa como muy contextual y algo, y ese ejercicio al final se analiza, ¿no? Hacemos un pequeño análisis con editores de libros, etcétera. Y resultó en un journal muy lindo en donde estábamos hablando específicamente del maker culture, ¿no? ¿Qué está pasando con el maker culture en el Reino Unido? Que ya, pues, ¿no? Los Fab Labs y todas estas cosas que hace 5 o 7 años eran cosas muy nuevas. Ahorita ya la gente tiene Fab Labs aquí en México también, etcétera. Pero la idea de el hacedor en México es una cosa que es idiosincrática. O sea, aquí también siempre hemos tenido hacedores y no les necesitamos decir makers como en el Reino Unido, que a diferencia de allá es que están más más en contacto con la tecnología, porque es parte como de su bagaje cultural. Aquí en México no necesariamente es que tengamos estos accesos a, ¿no?, alta tecnología, pero no por eso vamos a dejar de ser menos hacedores. Y lo increíble fue que México empezó a despuntar como un epicentro del maker culture en el mundo, ¿no? Entonces estábamos hablando de Brooklyn y, ¿no?, estos lugares como muy nuevos en donde las comunidades empiezan a converger y a generar como nuevas manifestaciones, ¿no?, dentro de estos conceptos y cómo podemos ir entendiéndonos a través de lo que nosotros podemos hacer aquí sin necesidad de sentirnos menos, ni mucho menos, sino decir cómo se está considerando de una manera diferente y cómo hoy, o qué es lo que hoy nosotros vamos a poder ofrecer como soluciones al exterior también, porque evidentemente estamos ahora en una posición cambiante en donde los ejes cada vez más empiezan a interesar en lo que estamos haciendo en ciudades como México o Lisboa o pequeños epicentros como, ¿no?, hablaba de Brooklyn, también Shanghai, evidentemente, para hablar justo de la comunidad maker en el mundo. Y entonces es un libro muy lindo y hay unos ensayos en donde condenso, creo que mucho mejor, más articuladamente estas ideas. Pero sin duda es algo que me ha gustado mucho reflexionar, sobre todo para poder entendernos a nosotros como creativos, en qué estado estamos, dónde estamos en relación a otros, ¿no?, como epicentros del mundo. Y creo que hemos avanzado muchísimo y mi marca tiene que ver un poco con ese tipo de tesis, ¿no? Cómo podemos entender que el trabajo que hemos estado haciendo en México en tanto a colaboraciones con diseños y artesanos lleva ya 10 años gestándose y hoy en día el mundo ve hacia nosotros para poder entender qué soluciones podemos ofrecer en tanto a estos problemas, porque hay muchos otros, ¿no?, puntos en el globo, Brasil, Portugal, gente con tradiciones artesanales muy fuertes que ya están volteando a México y dicen, wow, lo que están haciendo es lo que han estado haciendo ahí, hoy parece de avanzada, ¿sabes? Es una cosa como que siento que ya un poco el foco ha cambiado, o no, los ejes culturales se han cambiado un poco y es padre poder estar en un lugar en donde pues, antes veías hacia el exterior y antes veías, ¿no?, hacia afuera, pero ahora creo que nuestro bastión de poder dentro de lo que yo hago, ¿no?, por lo menos ahora la gente está interesada en saber cómo lo hemos estado haciendo y qué es lo que hemos estado haciendo para que esto funcione o se perfile como se ha estado posicionando
en el mundo, que me parece muy interesante. Oye, Regina, pocas personas pueden vincular tu personalidad a la personalidad de la música. Y me parece muy interesante que una persona vinculada con el diseño, la arquitectura, las expresiones artísticas, creativas, pues tengan una dinámica tan separada como que parecieras dos personas. O sea, Sí, la del discurso de diseño, de interpretaciones culturales para enfocarlos a lo artístico. Y luego, otra persona completamente diferente que es Puma. el DJ, El exacto, o la DJ. DJ, el DJ o la DJ. ¿Por qué no me platicas? Y para cruzarme al otro lado, déjame preguntártelo así, ¿qué onda con esto? ¿Por qué sucede en el mismo cuerpo biológico dos pasiones? Las entiendo perfectamente, ¿no? Claro. Pero ¿cómo es que viven ahí? ¿Cómo una convive con la otra en el tiempo? ¿Cómo están Sí, sucediendo las dinámicas? es difícil. La verdad es que siempre tuve esta doble vida en donde desde joven trabajaba un montón en el archivo, pero al final del día estaba produciendo el programa de radio que tenía en Radio Ibero y entonces me iba a Santa Fe, hacía programa de radio los viernes, los sábados cuando estaba empezando. O sea, trabajé 4 años intensivamente en el radio. Eso fue, yo empecé a hacer DJ a los 20 años, ahorita llevo ya 15 años haciendo un trabajo también por la música. Y creo que el radio me permitió hacer este tipo de revisiones, ¿sabes? Estar como desde otra posición reflexiva acerca de la música, con el radio específicamente, que me encanta hacer radio, y poder entender un poco qué era lo que estaba pasando en el circuito nacional, qué es lo que estaba pasando en la noche en la Ciudad de México. En ese momento, pues, no, o sea, a los 25, 26, 27, pues, un poco en eso estás. Ujú. Y creo que el trabajo de hacer revisión, pero también abrir espacio al talento, era algo que también llevaba a cabo en la radio, ¿no? Invitar a alguien que acababa de editar un disco, promotores que estuvieran haciendo música, gente de la vieja escuela de, ¿no? De la escena electrónica mexicana y decir, oye, yo te conozco porque tú hacías rave en los 90, venos a contar a los más jóvenes de qué se trataba el rave en los 90, con quién tocabas, en dónde hacían sus fiestas. O sea, finalmente para mí, no sé, soy una persona muy sensible y todo lo, ¿no? Todo lo recibo, pero justo para mí ha sido como un ejercicio de procesar. O sea, a mí el ser DJ me ayuda a procesar todo lo que recibo y el entender un poco de cantar todas estas referencias, el acceso a la música, el contacto con los creativos que son los DJs, que también siempre tuve una fascinación muy increíble por, ¿no? Por su ejercicio. O sea, finalmente siempre fui ávida, muy específicamente de música electrónica, no tanto como de conciertos en vivo y así. O sea, la cultura electrónica fue lo que a mí me trajo mucho de ese espectro y desde pequeña me desenvolví ahí, desde trabajar en festivales de voluntaria y luego eh, hacer contactos con DJs internacionales importantes, los cuales empezaron a ser mis maestros porque pues no había muchas mujeres dentro de la escena. Yo decía como que tengo ganas de, me encanta poner música, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Y tuve grandes maestros que, ¿no? Justo pues lo que uno dice, lo que uno llama un mentor, pues en ese ámbito también tuve como ahí personajes muy claves que me ayudaron a poder, pues, desarrollar una técnica, ¿no? Porque también es una cosa de, es una cuestión de oficio, de técnica, de conocimiento y de sensibilidad, fuera de, ¿no? Lo que implique la fiesta y todo lo demás, pues para mí siempre fue como, a mí me gusta ser observadora, a mí me gusta estar desde otro lado y ser DJ para mí es como llegar a estar desde una posición como de vigía. Y lo que decías ahorita, un curador es un intérprete y yo considero que un DJ es un intérprete también. O sea, no, justamente es lo que le digo a mucha gente, ¿no? Como gente que no entiende a los DJs. Es como de, ay, es que la música es reproducida y yo soy músico de a de veras. Y es como, no, eres un cantante pop y también eres un intérprete. Entonces hay diferentes niveles de, ¿no? De acercarse hacia la producción de alguien más, tomarla y representarla, ¿no? Y entregarla. Eso es lo que haces en una exhibición también. Tomar la producción de alguien más, perfilarla y ver qué ángulo le vas a dar para que la gente lo pueda aprender mejor. Y en el caso de la música electrónica es igual. ¿En qué momento vas
a tomar, ¿no? esta pieza específica y en qué momento la vas a articular y cómo la vas a construir y posicionar para que sea mejor recibida y para que cree los efectos que tú quieres que la gente diga. Entonces, por eso digo interpretación, porque al final sí hay un ejercicio de traducción, que es muy importante cuando estás hablando de manifestaciones culturales. Pues es como alguien que te pone un cuadro ahí, pues digo, ¿no? Interpretarlo cuesta trabajo y sentido y conocimiento y sensibilidad, etcétera. Entonces, pues como que yo encontré ahí una beta muy buena para poder decir pues las cosas que yo entiendo acerca de la música y poder también presentarla dentro de su propio espectro, que es algo súper específico. La música electrónica es hiper específica y necesitas tener esas referencias para que la gente la pueda entender de la manera en como yo la entiendo. Entonces es una cosa como muy, ¿no? Como muy de nicho y muy pequeña, pero que sin duda significa. Entonces para mí una sala de exhibición significa cosas en donde tú como espectador vas y aprendes, vas y recibes, aprendes o algo queda impreso en ti y nada más con la música es algo muy experiencial, no es tan intelectual, es una cosa un poco, bueno, para mí sí es bastante intelectual, pero para el público es muchísimo más, es un consumo distinto de emociones, como decíamos ayer. Claro. El género es importante porque hace mucha referencia, no me sedujo todo, me sedujo lo electrónico. Uh-huh. En ese momento que tú eres una consumidora de música, de ensambles electrónicos y que también consumes pues la cultura a nivel forma, arquitectura, diseño y todo esto, dime cómo demonios llegas a tener un proyecto de emprendedurismo el cual tienes ahorita. ¿Qué más tiene que pasar para que tengas otra cosa en la cual vincularte, que es el territorio de los empresarios? Exacto. ¿Cómo surge este proyecto? Pues justo en ese momento, cuando hice este trabajo con el British Council, que publicamos este libro, que la verdad es una cosa que fue mi primer libro y no he sacado otro, que me encantaría poder sacar otro. En ese momento entré a la maestría y entonces salí del archivo. Tenía menos, ¿no? Como que ya salí de 7 años de un trabajo muy intenso, eh, Esto tiene intelectual. como 4 años, 2015, justo. 2015. Sí, a principios de 2015 salí, me enrolé en la maestría. Bueno, me aceptaron la maestría, fue perfecto para mí porque dijo que ya puedo, ¿no? Tomar el siguiente paso. Y justo dentro de la maestría, pues tuve un poco más tiempo para poder empezar a desarrollar mis pet projects, porque este proyecto ya existía dentro del archivo, pero como que no había tomado forma. Y la investigación estuvo hecha, mucho de esta investigación estuvo hecha desde el archivo, nada más que no le había encontrado como una beta práctica. Y lo que entendí una vez saliendo de estos planos reflexivos, ¿no? Como de curador, es que para poder probar las tesis que yo había, pues más o menos investigado y las ideas en las que yo ya había estado pensando, pues el diseño es una cosa que es muy práctica, ¿no? Se tiene que poner en práctica. Y fue precisamente pues un sentido de emergencia de entender que la gente o las comunidades con las que yo ya estaba empezando a relacionarme, sin duda estaban en un contexto, o sea, las técnicas estaban pues en un contexto de emergencia porque estaban a punto de desaparecer. Cada vez que yo regresaba al pueblo, pues uno de los artesanos con los que yo colaboraba pues ya había muerto, porque no son señores grandes, etcétera. Entonces cada vez regresaba y sentía que cada vez había menos esta posibilidad de empezar y creo que fue ese sentido de emergencia el cual me hizo como tratar de empezar a generar un proyecto que posibilitara cultura, pero que también pues fuera sostenible y que pudiera también pues ayudarme a crecer y sostenerme como persona. O sea, que yo jamás vi esas dos cosas como peleadas. Antes, ¿no? En el mundo de la cultura era como, ah, si ganas dinero, eres un vendido. Ay, si haces dinero, entonces vamos a dudar de ti. Y pues son cosas con las cuales yo nunca compartí y pues me puse a hacer mi propio ejercicio de una pequeña marca, ¿no? De una pequeña marca que trabajaba con
diseñadores y artesanos, ¿no? Porque empecé este proyecto fuimos 3 personas los que fundamos el proyecto, diseñador industrial, maestro artesano y su servidora para poder empezar con este pequeño proyecto. Y pues nos aventamos tal cual a ver pues cómo podíamos solucionar esto y pues ha sido un camino muy, muy interesante, o sea, súper complejo, pero también ha sido rico. O sea, en este momento estamos en un buen momento. ¿Cómo es trabajar con un maestro artesano, desde tu óptica, con todo este contexto del cual ya nos refieres? Eh, ¿Te pones, hay empatía por estar en su propio lado? ¿Lo tratas de diferenciar en esta dinámica de producción en el cual tú haces tu chamba, yo hago la mía? ¿Cómo lo llevas? Pues creo que al principio fue una relación bastante orgánica y de honestidad desde el principio, de decir, tengo muchas ganas de hacer esto, pero no sé cuáles son mis alcances tampoco. Yo no te vengo a prometer que vamos a lograr hacer esto o el otro, sino vamos a empezar así chiquitos los dos y vamos a ver a dónde nos lleva esto. Pero creo que el primer acercamiento siempre fue un acercamiento de mucho respeto, como de mucha confianza. O sea, para mí lo rico de haber empezado a construir este proyecto es que también me parecía que hay maneras distintas de hacer las cosas y hay valores distintos dentro de pues, cómo poder construir riqueza y cómo poder construir valores. Y yo siempre he sido una persona que tiene como un sentido ético como muy, ¿no? Como muy, muy fuerte. Esa es una de las cosas que son mis motores, ¿no? Es mi guía, un poco saber por dónde ir y saber qué es lo que es correcto y dentro de mi perspectiva, por supuesto. Claro. Pero siento que para mí me posibilitó tratar de generar una infraestructura que obedeciera a los valores que yo ya había estado trabajando desde mis 20, que eran pues responsabilidad, calidad. O sea, había ciertas cosas bajo las cuales yo ya trabajaba en el archivo, que colaboración, experimentación, o sea, había ya claves en mi ejercicio profesional que empecé a poner en práctica ya dentro de mi propia infraestructura. Y entonces eso fue muy rico porque finalmente lo que yo empecé a construir ahí fueron relaciones humanas, no relaciones transaccionales de negocios. Y creo que eso ha sido uno de los significadores o uno de las diferencias sustanciales que han logrado que nosotros tengamos 6 años de relación y 6 años trabajando, ¿no? Y también llegar a un punto de confianza en donde pues la relación se convierte en una sociedad. O sea, ya es una cosa que está muy entretejida entre pues, las actividades que cada uno tiene, que cada vez se separan más y que cada vez se reconocen más, pero que en ese momento empezaron siendo una cosa muy humana y pues resignificadora, como simbolizar y resignificar el trabajo que estas personas llevaban haciendo pues de una manera ya muy, ¿no? Como muy diluida y muy tras bambalinas y ya como que no había tanto amor y tanto pasión por la artesanía y nosotros llegamos como chavitos de decir, wow, lo que tú estás haciendo es la cosa más increíble que he visto en mi vida, ya sabes, como verdaderamente, y creo que la pasión por la artesanía fue lo que nos permitió empezar a conversar. Entonces creo que ahí hubieron otros valores que no necesariamente fueron los valores económicos con los cuales empezamos a caminar y eso ha hecho que tengamos relaciones duraderas, más largas y duraderas. Oye, generacionalmente cualquier persona pues pondría entredicho el tema del negocio al estarlo viendo así, pero he seguido las entrevistas que te han hecho y por algún motivo esta dinámica tan honesta que se encuentra en el DNA de la marca ha tenido muy buena aceptación al tener levantamiento de capital parece ser una nueva generación de inversionistas que están en la red. ¿Cómo ha sido esto? El Kickstarter, pues fue una confluencia de varias cosas. Kickstarter estaba llegando a México, yo había visitado las oficinas de Kickstarter en Estados Unidos, eh, que dije, pues justo Kickstarter en ese momento estaba, ¿no? Como muy latente, creo que ya se ha diluido bastante esta idea del crowdfunding o el crowdsourcing, pero creo que en ese momento fue muy buen
muy buen momento porque justo me dijeron, no, sabes que aquí en Estados Unidos no, Kickstarter México está a punto de abrir, abren 3 meses, mejor que te lancen en Kickstarter México y así puedes tener quizá muchísimo más éxito en tu campaña. Va, ok, organicémoslo así. Yo sí fui a tocar la puerta, ¿sabes? Como yo tengo esto, siento que podemos hacer algo, quiero construir un taller, no tengo los medios, ¿cómo le hago? Ustedes me tienen que enseñar cómo hacerlo. Y nos embarcamos en una campaña en diciembre, justo fue diciembre, enero, y pues un poco el tema fue que nosotros ya teníamos un proyecto previo, porque esas campañas no es ven a depositarle dinero a mi campaña, sino más bien ayúdame a concretar este proyecto en específico, sea un desarrollo, un prototipo, ¿no? Y nosotros dijimos, queremos construir un taller aquí en casa de los, ¿no? En casa de los artesanos, porque ya no cabemos, necesitamos trabajar mejor todos y pasamos mucho tiempo aquí, entonces, ¿por qué no nos echan la mano y hacemos nuestras recompensas, etcétera? Y me acuerdo que nos íbamos al taller de Don Nacho, nos sentábamos todos, hacíamos nuestros primeros streaming, nuestros videos, porque luego también tienes que hacer como pequeños eventos en donde la gente se relacione contigo, Instagram Lives, o sea, antes de hacer todo ese desastre, y pues los hacíamos juntos, era muy divertido, así de, hola, don Nacho, Nachito, hola, y ya sabes, como que era una cosa muy, entre ingenua, pero también hacer una campaña fue muchísimo trabajo, nos dimos cuenta que fue un trabajo de relaciones públicas fuerte para nosotros, porque pues, o sea, hola, estoy haciendo esta campaña, necesito que me ayudes, este es mi proyecto, ¿no? Como, ¿qué onda? Y juntamos, ¿cuánto juntamos? Fueron como $20,000. La verdad no estuvo nada mal y con Nada. eso justo, sí, pudimos hacer una inversión fuerte para poder construir el taller en casa de Don Nacho, que hace una de las cosas que nos ayudó mucho a poder, ¿no? Posicionar a la marca como algo que, pues, primero teníamos un propósito que era la calidad de vida y de trabajo de los que trabajamos en este proyecto. Esa es nuestra misión. Pues compartimos tu misión y tu, ¿no? Claro que entregábamos cosas, ¿no? Banquitos y bolsas y todos nuestros rewards, pero fue muy padre porque pues la mitad de la inversión la conseguimos nosotros a través de clientes, a través de gente que ya nos conocía y decidió apoyarnos y pues mucho de la otra parte del apoyo llegó por Kickstarter. O sea, te digo que es una confluencia de muchas cosas que hacen que esas campañas sean exitosas. Hoy en día yo no sé si tuvieran ese mismo empuje o ese mismo drive. Y yo soy una campaña pequeña dentro de muchas que han juntado miles de millones Claro. ¿no? Pero sí, fue una experiencia increíble. Regina, ¿cómo es trabajar? Bueno, yo he visto que es muy complejo estar trabajando siendo creativo para otro director creativo. Ahora, en el territorio donde tú eres la directora de diseño, la directora de arte, pero además tienes el conocimiento de curaduría sobre piezas que están haciendo artesanos, ¿cómo es para las personas que están vinculadas con la calidad de las piezas que están haciendo? ¿Eres una figura de autoridad que está vinculada con la calidad o eres una persona que entiende tu momento para que el artesano fluya y haga el trabajo? ¿Es pesado trabajar contigo teniendo todo el conocimiento o no? Pues en realidad creo que hemos hecho mucho trabajo de estandarización en conjunto para decir, esta pieza se tiene que ver así, esta pieza necesita este cuello, necesita ¿no? Como esta apertura, necesita estos centímetros precisos y hemos logrado un nivel de precisión que o sea, siempre hay este accidente en la artesanía, más, -10, -5, -2, menos, ¿no? Pero hemos logrado ya llegar a un nivel de precisión que creo que tiene que ver mucho con el nivel de responsabilidad, compromiso y talento, porque obviamente se necesita talento para poder hacer estas cosas, pero también de comprensión de ambas partes, porque si yo, híjole, es que me atrasé un poco y no puedo entregar estas 2 piezas, ok, tranquilos, entreguemos o sea, sabes que esta vez no puedo no entregar, o sea, como que siempre hay un give and take, que creo que es algo muy sano entre partes. Oye, pues hoy me siento mal, hoy no puedo trabajar, no hay problema, pero en ¿no? En esta otra ocasión sí tenemos que salir con este proyecto. O sea, me han pasado de las dos partes, ¿sabes? Como
tienen atrás, a veces hay atrasos de este lado, a veces hay necesidades, ¿no? Como para cumplir con los clientes de este lado y todo el equipo entra a colación, todo el equipo tiene que sacar, ¿no? Como el todo el barranco. Entonces, para mí siempre ha sido, y creo que para ellos también, hubo un punto de inflexión muy importante en donde fue, yo quiero escoger cuántas piezas quiero trabajar al mes, perfecto, pero si hay un mínimo, o sea, no me puedes entregar menos de 4, o sea, si me quieres entregar 13, pues vas a ganar un dineral al mes. Si quieres trabajar 6 o 7 o 4, no hay bronca, yo no te puedo obligar, ¿no? Como a, tú tienes que ser dueño de tus propios medios de producción. Al final tú tienes que decidir cuánto quieres producir, cuánto quieres trabajar, en el entendido de que sí hay una infraestructura que hay que mantener y entre todos mantenemos esa infraestructura. Entonces, eso me ha ayudado mucho a crear como un sentido de responsabilidad entre nuestra comunidad, que es, si yo no entrego, 25 se quedan, ¿no? Claro. Fuera o tarde. Entonces, creo que eso nos ha ayudado mucho a poder ir trabajando en un Claro. terreno un poquito más horizontal. Creo que ese ha sido como el secreto. ¿Dónde están las piezas? Tú que eres curador y que tienes todos estos espacios abiertos, ¿dónde las encuentra la gente? Porque al saberte tan responsable de pues, los espacios y del diseño y también de la cultura que hay detrás de las piezas y con este gesto de misión tan padre que tiene y además la línea de producción teniendo tantos problemas, Exacto. ¿dónde has decidido tú colocar las piezas? Porque lo dices de una manera, pues yo lo sé que un poco modesta, pero ya estás exportando Sí. a Nueva York, ya estás exportando a Barcelona. Aquí en México, ¿dónde has elegido poner piezas? Pues mira, estamos trabajando con una tienda en Polanco que se llama Honor a Casa. Es la única tienda en la Ciudad de México que nos representa y siempre, que ella también es mi maestra, ella ha trabajado con artesanos toda la vida, me ha apoyado desde el principio y ese proyecto para nosotros fue sustancial para poder, ¿no? Ir agarrando confianza como marca. Entonces en Honor a Casa nos pueden encontrar. Vendemos directo en nuestro showroom y también que estamos en la Colonia Juárez, llevamos aquí desde el 2017 y como no tenemos un volumen de producción muy elevado, entonces también pues no tenemos tantos puntos de venta, ¿no? Siempre son como... Y generalmente mi marca se ha quizá identificado más con el B2B, o sea, yo soy más un business to business que un business to customers. En Ujú. la pandemia tuve que cambiar un poco y abrir una página, ¿no? Una tienda en línea y ahora estamos, y desde que Instagram se convirtió en la tienda, el escaparate más increíble para, ¿no? Las ventas en el mundo, ya nuestro negocio ha cambiado de solo ser B2B a ya tener un porcentaje de B2C que no, de todas maneras, sigue sin, ¿no? Sin estar a la par. O sea, finalmente vendemos mucho más a interioristas, a arquitectos, a proyectos, a hotelería, ¿no? Esos proyectos son quizá como los que más nos ayudan a poder tener, pues, como la máquina andando. Son los proyectos que también nos gustan más porque ahí también podemos diseñar y ya podemos hacer más que los muebles de nuestra propia colección. A nosotros también nos encanta, ¿no? Diseñar y tratar de llevar la artesanía a un plano, a un nuevo plano, a aplicaciones que no se han visto con anterioridad, que eso es lo padre de tener clientes también como galerías, museos, fundaciones, ¿no? Nos piden así de, oye, necesito hacer el display de una exhibición, pero quiero un petate gigante, tú lo puedes hacer y es como, wow, un petate de ese tamaño, pues no sé, pero lo vamos a resolver y acabamos haciendo unas locuras gigantescas. Como proyecto, ¿no? Ajá, como proyectos, entonces también nos gusta involucrarnos con proyectos específicos que nos lleven a tratar de llevar las técnicas hacia lugares en los que no se habían visto. Eso para mí es fascinante. Oye, Regina, estamos llegando al final, el tiempo se va como agua. Pero Estábamos acá muy a gusto. dime una cosa, en este momento, post pandemia, bueno, si se le puede llamar post pandemia, ¿qué estás oyendo? ¿Qué es lo que, obviamente te sigo en tu canal de Spotify, pero qué te tiene interesado en el terreno de música, en el terreno de contenido y en el terreno de a las personas a las que necesitamos oír como voces indispensables? Vamos primero con el tema de qué estás oyendo.
Pues mira, estuve escuchando otra vez a un productor inglés que se llama Maurice Fulton, que estuve otra vez rescatando mucho, pues, bastante oscuro y muy left field. Se le dice como left field disco de los 2000 y demás. Estoy escuchando a Maurice Fulton, he estado escuchando una banda que creo que puede ser de dominio popular que se llama Salt, que me gustó mucho también. Y generalmente voy haciendo listas y voy ahí poniendo todo, organizando, publicando en mi Spotify, lo pueden checar. También me gusta mucho escuchar sets de DJs, ¿no? Cada vez que publican algo voy y uno a la semana, dos a la semana y voy viendo que publican canciones de quién, dónde, cuándo y es básicamente de ahí de donde voy sacando material nuevo, ¿no? En el terreno de series, ¿estás consumiendo series, películas? ¿Qué consumes? Pues últimamente he estado jugando juegos de video. ¿Qué juegas? Un Switch. Últimamente hemos estado jugando Zelda y ¿qué más? Pues me puse a jugar todos los juegos de video viejos de Nintendo y Donkey Kong y todos los viejos, todos los juegos de video de chiquita de... Me he puesto a jugar juegos de video, estoy muy divertida, la verdad, reencontrando mi lado gamer. Y estoy viendo... De chiquita quería ser bióloga marina, entonces empecé a ver The Secret of the Whales, que es esta nueva serie en National Geographic, que está hecha por James Cameron, que es así como footage que jamás has visto pues de distintas especies de ballenas en el planeta. Y la tesis es fantástica, o sea, la tesis es maravillosa. O sea, sí te hacen ver a las ballenas como seres ultra de, ¿no? Como seres ultra de avanzada y cosas que nunca habías pensado antes de esas especies, que está muy fantástica la serie. O sea, cheesy en la manera en cómo está hecha y la narración de Sigourney Weaver y así, pero la tesis de esa serie es una cosa que vale mucho la pena. Qué maravilla. Está padrísimo. ¿A quién seguir en las redes? ¿A quién sigues como voces indispensables, ya sea en el terreno del arte, de la cultura, otros curadores? Pues últimamente he estado entrando mucho en el tren de los newsletters. Prefiero recibir como el contenido que me gusta. Me inscribo, recibo, ya decido si lo puedo abrir o no. A ti te va a gustar mucho ese blog, se llama The Sociology of Business, es Anna Angelic. Es padrísimo, que tiene unas interpretaciones súper, pues como entre sociológicas, antropológicas, de nuevas maneras de hacer negocios, emprendedurismo cultural, como entender muy bien todos estos significadores y cómo una empresa los puede verdaderamente capitalizar. Creo que ella es padrísima. Sociology of Business, y también hay un newsletter que se llama Why is This Interesting? Witty, que es una comunidad de gente que hace unas cosas increíbles en Estados Unidos y que ellos condensan también como mucha sabiduría de muchísimos creativos y lo publican diario. No sé cómo lo hacen, me parece, pero es why is This Interesting? Increíble. Y de música tengo dos o tres que también... First Floor es uno que consumo bastante seguido y a través de ellos llego también a otros newsletters que se dedican como, pero creo que consumo tres o cuatro o cinco newsletters como bastante en forma y ya pues lo demás va cayendo conforme pues noticias, ¿no? Como gran parte de Media Diet, que creo que también. Claro. Punto final, consejo de negocios a 6 años de haber Qué bárbaro. aprendido sobre la tesis, que es una buena idea, todas las cosas que retamos en este día a día. ¿Qué es lo que puedes decir a 6 años de haber emprendido? Eh, no hay nada mejor que tener una estructura de administración contable fuerte desde el principio. O sea, creo que es algo en lo que yo invertí desde el principio, ¿no? Como un buen contador, buenos asesores administrativos y fiscales. En algún momento me equivoqué en los primeros años y eso me costó casi el negocio, ¿no? Casi, o sea, tener malos fiscalistas y malos contadores dentro de mi segmento casi me costó el negocio. Entonces,
me tardé un par de años en recuperarme de estos errores porque evidentemente pues para mí fue curva de aprendizaje, pero definitivamente poder estar reevaluando todos estos aspectos pues, administrativos y contables y tener a la gente capacitada para poder llevar a cabo estas decisiones, creo que para mí sí fue muy fundamental para que ahorita tengamos una buena solidez. Claro. Regina, muchas gracias. Sé que andas en mil cosas. Te agradezco tanto la plática de hoy como en el pasado, los momentos en los cuales tuvimos la posibilidad de interactuar. Me quedo con la Total, Mario. pasión que tienes al hablar del diseño. Verdaderamente es genuino. Lo Sí, total. respeto y lo rescato. Me gusta mucho interactuar con gente de pasiones. Te respeto, evidentemente sé que vas a llegar muy lejos. Es Gracias, Mario. importantísimo hablar contigo y espero que no sea la última que nos tomas. No, la verdad es que fue una muy buena entrevista, te lo agradezco mucho. Seguimos en contacto, recibe un abrazo y ya tendremos la oportunidad Gracias. de hablar. Equipo de Administrarte, nos vemos, hablamos. Bye, bye. Abrazo.